Destrucción del Imperio Inca. Impacto de los virus traídos por los españoles. La llegada de los españoles al continente americano en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Inca. Este encuentro entre dos mundos no solo trajo consigo cambios políticos y culturales, sino también una serie de enfermedades infecciosas desconocidas para la población nativa. La destrucción del Imperio Inca debido a los virus introdujo una crisis sin precedentes, causando un impacto devastador en la demografía y la estructura social de una de las civilizaciones más avanzadas de América. Las epidemias traídas a América por los españoles, como la viruela, el sarampión, la gripe y el tifus, se propagaron rápidamente entre una población que carecía de defensas inmunológicas contra estos patógenos. Este artículo examina las consecuencias de las enfermedades introducidas por los españoles en América, analizando su efecto en la mortalidad, el trabajo forzado y la eventual caída del Imperio Inca. También se explora cómo estas enfermedades, combinadas con otros factores, llevaron a lo que algunos historiadores consideran un genocidio no intencional, cambiando para siempre el curso de la historia andina. El encuentro de dos mundos. Españoles e incas. Llegada de los españoles al Imperio Inca. La llegada de los españoles al Imperio Inca en 1532 marcó el inicio de un encuentro entre dos civilizaciones muy diferentes, con profundas consecuencias para ambas. 1. Francisco Pizarro y Diego de Almagro, dos veteranos conquistadores, emprendieron la conquista del Perú con el beneplácito de Carlos I. 2. Debido al descalabro de los ejércitos, expansión de las epidemias que afectó principalmente a Atahualpa y sus generales, los españoles lograron una esperada victoria en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532. Esta victoria no se debió tanto a la superioridad de las armas europeas, sino a la crisis poblacional que vivía el Imperio Inca en ese momento. 2. Diferencias inmunológicas entre poblaciones. Las diferencias inmunológicas entre las poblaciones europeas y andinas jugaron un papel crucial en los primeros contactos, facilitando la rápida propagación de enfermedades infecciosas traídas por los conquistadores. 1. Los indígenas carecían de defensas inmunológicas contra estos patógenos debido a su aislamiento durante milenios. 3. La mayoría de los europeos que llegaron a América habían estado expuestos a estos virus en su infancia, desarrollando así una inmunidad natural protectora. 4. En cambio, los indígenas presentaban una virginidad inmunológica, lo que significa que carecían de respuesta defensiva frente a las nuevas infecciones. 4. Esta diferencia inmunológica fue clave en el desastre provocado por enfermedades como la gripe, 1493, la viruela, 1519-20, y el sarampión, en los años 30 de los 1504. Primeros contactos y contagios. Los primeros contactos entre españoles e incas estuvieron marcados por una serie de contagios y epidemias que diezmaron a la población nativa. 1. La primera gran epidemia asoló la isla de La Española en 1493, aunque se discute si se trató de un brote de influenza suina o de viruela. 3. Sus consecuencias fueron devastadoras, matando a algunos españoles y a varias decenas de miles de naturales. 3. Se estima que en solo 4 años, la isla española perdió una cuarta parte de su población. 3. Una de las epidemias más letales fue la de viruela, que causó estragos en La Española desde 1518, para luego extenderse a las demás Antillas Mayores y, finalmente, de Cuba viajar a Nueva España, América Central y Perú. 3. Según los cronistas de la época, en la mayor parte de las provincias indianas murió más de la mitad de la población, describiendo que morían como chinches, a montones. 3. Controversia sobre la intencionalidad. Existe controversia sobre si la introducción de enfermedades por parte de los españoles fue intencional o no, siendo un tema de debate entre historiadores. 1. Aunque no hay evidencia de que los españoles utilizaran deliberadamente las enfermedades como arma biológica, sí se sabe que más tarde, los ingleses y holandeses causaron estragos entre los nativos de la costa este americana, actual Massachusetts, infectándolos y matándolos con mantas contaminadas con el virus de la viruela. 4. Es importante destacar que las enfermedades se cebaron con los nativos no solo por su falta de inmunidad, sino también porque cuando les sobrevinieron, una detrás de otra, se encontraban subalimentados y vivían en pésimas condiciones de vida y de higiene. 3.
El padre Las Casas escribió que los sanos iban a trabajar a las minas, mientras que los viejos y enfermos quedaban desamparados en los pueblos, por lo que perecían todos de angustia y enfermedad sobre la rabiosa hambre. 3. El impacto de estas enfermedades fue tan devastador que el padre Las Casas estimó que, entre 1492 y 1560, murieron en las Indias Occidentales al menos 40 millones de nativos, despoblándose unas 4.000 leguas. 3. Aunque estas cifras pueden ser excesivas, es innegable que la conquista provocó directa o indirectamente varias decenas de millones de muertos. 3. Principales enfermedades introducidas por los españoles. La llegada de los españoles a América trajo consigo una serie de enfermedades infecciosas desconocidas para la población nativa. Estas enfermedades tuvieron un impacto devastador en las poblaciones indígenas, que carecían de defensas inmunológicas contra estos nuevos patógenos. 4. Entre las principales enfermedades introducidas por los españoles se encuentran la viruela, el sarampión, la influenza y el tifus. Viruela. La viruela fue una de las enfermedades más letales y tuvo un papel crucial en la caída del Imperio Inca. Esta enfermedad causó estragos en la Española desde 1518, extendiéndose posteriormente a las demás Antillas Mayores y, finalmente, llegando a Nueva España, América Central y Perú. 3. Según los cronistas de la época, en la mayor parte de las provincias indianas murió más de la mitad de la población debido a esta enfermedad. 3. La viruela llegó al Perú antes que los propios conquistadores españoles. Se cree que la enfermedad se propagó hacia el sur a través del intercambio comercial entre Centroamérica y el mundo andino. 5. Algunos relatos indican que una epidemia de viruela se desató mientras el Inca Huayna Cápac se encontraba en Quito, aproximadamente 10 años antes de la llegada de los españoles al Perú. 5. Pedro Cieza de León relató que vino una gran pestilencia de viruelas, murieron más de 200.000 almas en todas las comarcas. 5. La enfermedad no solo afectó a la población en general, sino que también alcanzó a la élite inca, incluyendo al propio Huayna Cápac, quien sucumbió ante la enfermedad. 5. Sarampión. El sarampión fue otra de las enfermedades que causó estragos en la población indígena. Esta enfermedad llegó a la Española en 1495 y se sumó a los daños provocados por la influenza. 3. Poco a poco, el sarampión se fue difundiendo a las demás Antillas, a Panamá en 1523, a México en 1531, y de ahí a Guatemala, Honduras y Nicaragua. 3. En el área de Quito, se documentó una epidemia entre 1586 y 1589 que mató a 4.000 personas, especialmente niños, en un período de 3 meses. Las descripciones mencionan altas fiebres, viruela y sarampión. 6. Influenza. La influenza, también conocida como gripe, fue una de las primeras enfermedades en llegar al Nuevo Mundo. Se cree que la primera gran epidemia que asoló la isla de la Española en 1493 pudo haber sido un brote de influenza suina o gripe del cerdo, aunque existen opiniones divergentes al respecto. 4. El profesor Francisco Guerra, una autoridad en este campo, argumentó que la primera epidemia fue efectivamente de gripe. 4. Esta enfermedad, junto con la viruela y el sarampión, fue clave en el desastre provocado en la población indígena debido a su falta de inmunidad. 4. Tifus. El tifus fue otra de las enfermedades que afectó severamente a la población indígena. Aunque la información sobre esta enfermedad es menos detallada en las crónicas, se sabe que fue una de las causas de la alta mortalidad entre los nativos. 6. Cieza de León mencionó que el tifus mató a cantidades incalculables de personas. 6. Esta enfermedad, junto con la neumonía, fue uno de los candidatos más probables para explicar algunas de las epidemias que azotaron a la población andina. 6. Es importante destacar que estas enfermedades no solo afectaron a la población por su falta de inmunidad, sino también porque los nativos se encontraban en condiciones de subalimentación y vivían en pésimas condiciones de higiene. 3. Se estima que entre el 30% y el 50% de la población andina pereció ante estas enfermedades, lo que facilitó significativamente la conquista española del Imperio Inca. 5. Impacto demográfico de las epidemias en el Imperio Inca. La llegada de los españoles al Imperio Inca tuvo consecuencias devastadoras para la población nativa.
Las enfermedades introducidas por los conquistadores, como la viruela, el sarampión y el tifus, causaron un desastre demográfico sin precedentes en la región andina. Estimaciones de población antes y después de la conquista. Las estimaciones sobre la población del Imperio Inca antes de la conquista han sido objeto de intenso debate entre los historiadores. Algunas cifras sugieren que la población del imperio pudo haber alcanzado los 9 millones de habitantes en el territorio que hoy corresponde al Perú 4. Sin embargo, estas estimaciones han sido cuestionadas por algunos expertos que consideran que podrían estar sobredimensionadas 7. Tras la llegada de los españoles, la población indígena experimentó un declive drástico. Se estima que entre el 80% y el 90% de la población del Imperio Inca pereció en las décadas posteriores a la conquista española 8. El padre Las Casas calculó que entre 1492 y 1560 murieron en las Indias Occidentales al menos 40 millones de nativos, aunque esta cifra podría ser excesiva. 3. Zonas más afectadas. El impacto demográfico de las epidemias no fue uniforme en todo el territorio del Imperio Inca. Las regiones de la sierra y la selva, donde la población indígena era más numerosa y tenía menos contacto con enfermedades traídas de Europa, fueron las más afectadas 8. Sin embargo, algunas áreas lograron conservar una mayor proporción de su población original. Tanto la Sierra Central como la Sierra Sur consiguieron mantener alrededor del 60% de sus efectivos 7. Esto sugiere que la distancia desde el punto de ingreso de los españoles, que fue por el norte y por la costa, influyó en la capacidad de las poblaciones nativas para resistir la devastación demográfica. Consecuencias sociales y económicas. La drástica caída demográfica tuvo graves repercusiones en la estructura social y económica del Imperio Inca. La falta de mano de obra dificultó el mantenimiento de la infraestructura y la producción agrícola, lo que a su vez generó hambrunas y un colapso del sistema tributario 8. Este declive poblacional cambió el rumbo de la organización económica de la región. La tierra se volvió abundante, mientras que el trabajo se tornó escaso, convirtiendo a quienes disponían de mano de obra en perceptores de importantes rentas 7. Esto obligó a replantear una economía que, en principio, se había organizado para captar el excedente económico de la población conquistada por la vía del tributo. Las epidemias no fueron el único factor que contribuyó a esta catástrofe demográfica. Las guerras civiles, la conquista, las rebeliones, y las hambrunas también jugaron un papel importante, especialmente durante las décadas de 1530 y 1549. Henry F. Dobbins registró grandes epidemias en varios años de este período, señalando los años alrededor de 1520, 1546 y 1558 como de alta mortalidad 9. En conclusión, el impacto demográfico de las epidemias en el Imperio Inca fue devastador y de largo alcance. Sus efectos se extendieron mucho más allá del período de la conquista, influyendo decisivamente en la organización económica y política de la región andina durante todo el período colonial y más allá. Conclusión: la llegada de los españoles al Imperio Inca tuvo un efecto devastador en la población nativa. Las enfermedades introducidas, como la viruela, el sarampión y la gripe, causaron un desastre demográfico sin precedentes. Este choque entre dos mundos no solo provocó una crisis sanitaria, sino que también cambió para siempre la estructura social y económica de la región andina. El impacto de estas epidemias va más allá del período de la conquista. La drástica caída en la población nativa tuvo un efecto duradero en la organización del trabajo y la tierra en América del Sur. Este evento histórico nos recuerda la importancia de entender cómo las enfermedades pueden cambiar el curso de la historia y moldear las sociedades. También nos invita a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de los encuentros entre culturas diferentes. Referencias 1. http://www.estielo.cl/estielo.php interrogación de cierre script igual esti/artext tipid igual S0718-104-3201-90 00100005 2. https
www.despertaferro-ediciones.com revistas número historia moderna 37 la conquista del Perú 3 https www.despertaferro-ediciones.com 2020 epidemias en la América de la conquista revisitando la cuestión 4 https www.agenciasinc.es entrevistas la viruela el sarampión fueron perfectos aliados el éxito de la conquista española de América 5 https www.infobae.com Perú 2024 02 29 la terrible enfermedad que debilito al imperio incaico mato a millones y facilitó la conquista del Tahuantinsuyo 6 https revistas.puc.edu.p index.php histórica article download 8762 9147 7 https www.estielo.cl pdf ruda n61 0719 2681 rda 61 7.pdf 8 http www.estielo.org.p estielo.php interrogación de cierre script iguales t /artext tipid igual s 1726 463 42 00 30 00 10 00 09 9 https revistas.puc.edu.p index.php histórica article download 7791 8046